Hemos documentado la existencia de una presunta red de corrupción integrada por notarios públicos y funcionarios del gobierno de Oaxaca que literalmente desaparecen la identidad de personas, alterando actas de nacimiento y despojando a las personas de los inmuebles y tierras ejidales en el estado. Incluso, de manera inverosímil, resucitando personas que fallecieron años atrás. Actualmente hay alrededor de 200 denuncias por estos hechos, pero nadie ha sido detenido. Es el caso de los hermanos Gómez Consati y los ejidatarios de Santo Domingo, Ixcatlán. Aquí parte de sus testimonios. Mi nombre es José Medina y estoy vivo. Yo soy Fausto García y estoy vivo. ¿Cómo va a ser posible que un juez del registro civil le dé de muerto a un ciudadano, a un comunero vivo? Y el Registro Agrario Nacional lo avala. En mi caso, en lugar de llamarme Caleb Gómez Consati Martínez, me ponen Caleb Herculano López Martínez. Yo trabajaba, hacía mis cosas normales y un buen día no eres dueño ni de tu propio nombre. Ya no se diga de tu propia casa. Justamente se encuentra con nosotros Caleb Gómez Consati, víctima de este cártel del despojo. Caleb, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Milenio. Selene, muchas gracias a ti por tu espacio. ¿Cómo es posible que de pronto no te llamas como te llamas, tus propiedades no son tuyas, tu mamá no es tu mamá, tus hermanos no son tus hermanos? ¿Cómo ocurrió esto, Caleb? Así es, como tú lo documentaste en su momento, tú tuviste acceso a los documentales, puedes ver cómo nosotros tenemos toda una vida de documentos con certificaciones de primaria, secundaria, preparatoria, títulos profesionales, visas de estados extranjeros, pasaporte, claves únicas de registro de población, credenciales de elector, y no obstante todo eso, pues hay un mecanismo que permite en el estado de Oaxaca poder borrar todos tus registros de nacimiento, suplantarlos por una tercera persona e imputarte una identidad distinta. Ya no eres Caleb Gómez Consati. Sí lo soy. Actualmente nosotros gozamos con más de 7 suspensiones definitivas otorgadas por jueces de distrito por distintos actos de autoridad. Entre ellos contamos con una suspensión definitiva que está firme aún, que obliga a las autoridades en el estado de Oaxaca a reconocer nuestra identidad, porque hemos acreditado en el juicio de amparo que nosotros nos hemos sustentado con esa identidad desde el día que nacimos, y el juez le ordena que ponga a la autoridad en el estado de Oaxaca que regrese las cosas al estado que tenían antes de haber sido suprimidas nuestras identidades. ¿Cómo opera este cártel del despojo? ¿Cómo es posible que esto se lleve a cabo, que tu identidad se pierda? Bueno, definitivamente alguien tiene que tener tus datos. Alguien cercano a ti, esto es como un secuestro. Alguien cercano a ti tiene que saber qué propiedades tienes, cuáles son tus datos, ir y encontrarte en el registro civil. Una vez que te tienen localizado en el registro civil, te suprimen, alteran bases de datos, archivos físicos, el sistema, y lo más grave es que alteran también la base nacional y el registro nacional de población. Por eso, este no nada más es un problema local en Oaxaca, es un problema a nivel nacional, porque todos los estados operan a través de convenios de colaboración idénticos. Así lo ha entendido la diputada Margarita García García, y ha presentado un punto de acuerdo en el Congreso para exhortar, entre otras autoridades, a la Secretaría de Gobernación para que verifique cuáles son los controles que va a tener con los estados, sobre todo con el estado de Oaxaca, que pueda verificar la información y no estar alterando la base nacional, que lo puede hacer cualquier oficial. Ok, ¿cómo alteran tu acta de nacimiento? De pronto ya no te llamabas Caleb Gómez Consati. ¿Qué decía tu acta de nacimiento? ¿Cuál era tu identidad? Lo que hacen es que suprimen ese acta de nacimiento y con ese asiento registral dan de alta un acta distinta, en la que te ponen un nombre distinto. ¿Qué nombre te pusieron? ¿Qué identidad? En mi caso, en lugar de ser Caleb Gómez Consati Martínez, lo sustituyen y me ponen Caleb Herculano López Martínez. Además de eso, te montan una campaña en medios locales, además corresponsales de medios nacionales en Oaxaca, toman esa noticia, que además son cercanos al poder esas personas, toman esas noticias y las replican y te empiezan a hacer una historia de terror en el que tú eres el victimario de otras circunstancias,
como cualquier otra historia de violación de derechos humanos. Dices, Caleb, que esto es una operación de Estado. ¿Por qué dices que es una operación de Estado? ¿Quiénes estarían involucrados en esto? Es una operación de Estado porque aun y cuando un particular sea el que se beneficie, porque evidentemente no lo van a donar al DIF estatal, un particular se beneficia, pero necesitas alinear al registro civil, catastro del Estado, Instituto de la Función Registral. ¿Y quién es el que coordina todas estas instituciones? En nuestro caso, además, como contamos con estas 7 suspensiones de jueces federales por temas del acta de nacimiento que tú cubriste, por los temas de las escrituras falsas que nos querían inscribir, la desaparición de esas escrituras, el operador de esta supresión con fines de despojo ya va en su plan C. Ahora, como dentro de las debilidades de las escrituras es que compraban una casa en el centro histórico por 50,000 pesos, ahora se hacen pasar por trabajadores de mi padre, a quienes mi papá les debía dinero, y entonces les paga con casas en el centro. Lo elevan a nivel del laudo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y lo inscriben. Lo inscriben con fecha de 2011, no obstante que hoy por hoy tenemos los datos suficientes para acreditar que es imposible que se haya inscrito en el Instituto de la Función Registral en 2011 esa escritura porque la elaboraron en el 2021. Ok, suplanta la identidad, te despojan de tus propiedades, tienes desde 2018, bueno, eso ocurrió en 2018 y tienes prácticamente 2 años luchando porque se haga justicia. ¿Quién te ha respondido por todo esto? Pues bueno, hemos tenido una respuesta sorprendente de la sociedad civil. Hoy por hoy hay una campaña de más de 1 centenar de testimonios con videos y otros testimonios en Facebook. Hemos tenido también el respaldo de las fuerzas políticas, de algunas fuerzas políticas en Oaxaca, porque es el Congreso de Oaxaca el que ya ha exhortado en 2 ocasiones distintas, con fuerzas distintas del PAN a solicitud de la diputada Natividad Díaz, pero con aprobación del grupo de Morena, del PRI y del PAN. Se ha exhortado a las autoridades a que resuelvan este tema y también en el ámbito federal, como ya te decía. Perfecto. Caleb, pues es un tema que parece que están haciendo oídos sordos las autoridades y que le va también a competir, por supuesto, al nuevo gobernador, que tendría que poner vista a eso. Un llamado, finalmente, a las autoridades, muy puntualmente, quienes tienen que hacerse cargo de esto. Claro que sí. Pues, en primer término, mi llamado es al gobernador del estado de Oaxaca. Porque como hemos acreditado tanto en expedientes como con ustedes, que nosotros no tenemos un problema de identidad. ¿Quién más? Nada más para acabar, no tenemos un problema de identidad, sino que es el Estado el que tiene un problema de corrupción, de suplantación de identidad y de comisión de delitos de lesa humanidad. Ese es el problema que estaría heredando el nuevo gobernador del Estado de Oaxaca. Evidentemente, exhortamos al ministro, al fiscal Arturo Peinberg Calvo, para que cumpla con su obligación y ejerza la acción penal en contra de quien esté involucrado. Caleb, vamos a estar muy pendientes de tu caso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Selene, gracias a ti. Buenas noches.